buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Guía para seleccionar el mejor fondo de inversión, en el que vamos a contar con la ayuda de todo un experto, Sebastián Larraza, responsable de selección de fondos y gestión multiperfil en Andbank Wealth Management. ¿Cómo estás, Sebas? Hola, buenas tardes, Clarisa, y a todos los oyentes. Encantado de poder colaborar en esta iniciativa. Muchas gracias. Pues nada, bienvenido. Y bueno, pues a los asistentes que ya os habéis conectado, os estáis conectando ahora, os comento un poquito cuál va a ser la estructura que va a tener el webinar de hoy. Este webinar se enmarca dentro del programa de educación financiera que hacemos en MyInvestor, que tenemos distintos tipos de contenidos multimedia y entre ellos pues hacemos un programa de webinars educativos. Y en concreto en el de hoy, que vamos a dar pistas y claves, ¿no? para aprender a seleccionar fondos de inversión, la estructura que vamos a hacer va a ser en un primer momento una introducción al tema de los fondos de inversión, de las claves que hay que tener en cuenta, las diferentes categorías, clases de fondos que hay, que nos apoyaremos una presentación en PowerPoint para que tengáis un poquito las bases claras. Uno de nuestros objetivos es que seáis capaces de seguir estos webinars y de aprender independientemente de cuál sea el nivel de conocimientos que tengáis. Por eso hacemos esta pequeña presentación introductoria para que podáis ir afianzando los que tengáis unos conocimientos más básicos o a lo mejor tenéis alguna laguna con respecto a algún concepto en concreto para que podáis afianzar esas bases. Y ya a continuación, después de esta presentación introductoria, realizaremos una entrevista a nuestro experto en la que ya vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? de todas estas claves que podemos valorar a la hora de seleccionar fondos de inversión. Como os comentaba en un principio, el experto que tenemos hoy es Sebastián Larraza, que es el responsable precisamente de selección de fondos en Andbank. Y después de esta entrevista a Sebastián, abriremos un turno de preguntas a los asistentes. En los webinars de MyInvestor, las preguntas se hacen siempre a través del chat. A lo largo de la presentación, a lo largo del webinar, si queréis podéis ir dejándolas, no pasa nada. Luego cuando abramos el turno de preguntas al final, las recuperamos de ahí. Y si no, pues al final de la presentación y de la entrevista, pues a medida que os vayan surgiendo dudas, sin problema, también las podéis ir planteando a través del chat y nosotros pues las iremos leyendo en voz alta y las iremos respondiendo. Así que, si os parece, comenzamos ya con esta pequeña presentación introductoria de la que os hablaba para que podamos entrar todos un poquitín en materia y repasar un poco por encima esos conceptos más básicos. Bien, pues aquí tenemos el PowerPoint en el que os hablaba, en el que nos vamos un poquito a apoyar y que hemos puesto por título, pues como este webinar, ¿no? Una breve guía para seleccionar los mejores fondos de inversión. Por encima, ¿qué es lo que vamos a ver? Desde el principio, desde el concepto básico, ¿qué es un fondo?, hasta las distintas categorías de fondos de inversión o vocaciones inversoras, como lo denominaría el CNMV, los diferentes tipos, ¿no?, de fondos de inversión que existen en función de los activos en los que inviertan, las clases de los fondos, que es una cuestión distinta, como veremos más adelante. Luego, las dos grandes clases de fondos con las que nos encontramos siempre, los fondos de gestión activa y los fondos de gestión pasiva, ¿no?, los indexados. Luego, muy por encima, apuntaremos unas primerísimas claves sobre cómo seleccionar un fondo, aunque esto ya lo vamos a ver en mayor profundidad con nuestro experto de hoy. Y luego los errores más frecuentes, ¿no?, que solemos cometer a la hora de seleccionar fondos de inversión. Me he reservado la última diapositiva de la presentación para comentarnos un poco precisamente qué fondos de inversión ofrecemos en MyInvestor, que tenemos una plataforma de arquitectura abierta en la que integramos más de 1.700 fondos de inversión para que podáis elegir. De ahí también un poco nuestra vocación de intentar daros herramientas para que podáis seleccionar el que más os encaje. Bueno, pues empezando por lo más básico, ¿qué es un fondo de inversión? Bueno, pues un fondo de inversión, ante todo, es un instrumento para que podamos invertir nuestro dinero. ¿Y en qué consiste este instrumento? Bueno, pues que distintos ahorradores reúnen capital, cada uno pone un dinero y entre todos invierten de forma colectiva. La metáfora que os ponía es como una especie de huerto en el que se plantan diversas plantas, diversos tipos de activos, ¿no? Pues hay fondos de bolsa, fondos de renta fija, etcétera.
Y todas las personas que han contribuido a ese huerto, que han puesto dinero para plantar ese huerto, pues luego se benefician de los frutos, ¿no? que de ese huerto. ¿Cuál es la figura jurídica de un fondo de inversión? Bueno, pues la figura es la de institución de inversión colectiva. Están regulados en la ley de 2003 y luego, bueno, pues las decisiones en un fondo de inversión sobre en qué compañías en concreto o en qué bonos en concreto invierte, las toma el gestor del fondo o el equipo gestor, ¿no? En concreto la entidad gestora, que es un poco como si dijéramos el jardinero de ese huerto que hemos plantado entre todos y al que también estamos pagando, ¿no? Estaríamos pagando a ese jardinero como copropietarios del huerto y ese sueldo a ese jardinero sería un poco como la comisión de gestión, ¿no? Que estaríamos pagando en nuestro fondo. Luego el fondo se tiene que ceñir a una política de inversión, que eso nos lo vamos a encontrar en el folleto del fondo. Y en esa política de inversión, el fondo establece en qué tipo de inversiones, en qué tipo de activos puede invertir, qué nivel de riesgo puede asumir, qué estrategias va a seguir, etc. Y luego, bueno, pues un poco también para que lo sepáis, los fondos pueden ser armonizados o no armonizados en función de si cumplen con la directiva europea UCITS. La inmensa mayoría de los fondos pues sí que serían armonizados y eso permite también que tengan el famoso pasaporte europeo y por tanto pues un fondo registrado en Luxemburgo o en Irlanda pues lo pueden vender aquí sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque está acogido a esta directiva europea y cumple toda una serie de cánones, ¿no? Lo de las categorías de los fondos, esto que comentábamos antes de los diferentes tipos, ¿no? Clases de fondos que existen en función de los activos en los que invierten. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo primero que hay que pensar cuando uno invierte en un fondo de inversión es qué categoría es la que más nos encaja, ¿no? En función del tipo de activos, el tipo de inversiones en las que queremos que invierta nuestro fondo. Pues tendríamos desde los de menos riesgo, que son los monetarios, que su único objetivo es preservar el capital, son los de menos riesgo, y entonces invierten en activos como depósitos, renta fija muy corto plazo, con muy alta calidad, etcétera. Un poco, se les denomina un poco como fondos monedero, ¿no? En ese sentido, casi como si fuesen una cuenta corriente. Y de ahí también pasaríamos a la categoría de renta fija. Esto ya son fondos que invierten en títulos de deuda, es decir, en bonos, y tienes pues renta fija nacional o internacional en función de dónde estén cotizando esas emisiones de renta fija y también a corto y a largo plazo en función de si esos bonos son bonos con un vencimiento pues, de 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, etc. Aquí os pongo también que hay una estrategia de la renta fija que es el buy and hold. Estos son fondos que compran los bonos y no buscan que se revalorice en el mercado, sino que los guardan y esperan hasta que venzan, ¿no? Y simplemente se benefician de los cupones que reparte el bono. Luego también tenemos los fondos de renta variable, los fondos de bolsa. Estos son los que invierten al menos el 75% de la cartera en acciones. Y también tenemos muchas subcategorías, pues en función del área geográfica, si es renta variable nacional, europea, americana, etcétera, ¿no? Y luego también tendríamos fondos temáticos o sectoriales. Los fondos mixtos. Bueno, pues esta categoría es una mezcla entre fondos, o sea, es una mezcla en el sentido de que son fondos que invierten tanto en renta fija como en renta variable. Eso sí, la inversión en renta variable no supera el 75% porque si no ya directamente serían fondos de la categoría de renta variable. Y en función de si tienen más peso de bolsa o de renta fija, hablaríamos de un mixto de bolsa o un mixto de renta fija. Luego también está la categoría de retorno absoluto. Esta categoría no tiene como objetivo batir a ningún índice en concreto, sino que lo que intenta es cumplir con un objetivo de rentabilidad que no está garantizado, ojo, y con un determinado nivel de riesgo. Normalmente son fondos cuya obsesión es preservar el capital, no perder, independiente de cuál sea la tendencia que tenga el mercado en ese momento. Luego tenemos los fondos garantizados, estos sí que garantizan a los inversores, a los partícipes, que no va a perder el capital invertido e incluso pueden llegar a garantizar un determinado interés, ¿no? Una determinada rentabilidad. Y estos han sido muy populares en España durante muchos años, pues por este carácter tan conservador que ha tenido siempre el inversor español. Ojo, para que un fondo sea garantizado, pues esta garantía, que la presta normalmente un tercero, cuesta dinero, ¿no? Entonces, normalmente son fondos que la rentabilidad que ofrecen es muchísimo más reducida porque hay que pagar esta garantía del capital y en función de cómo estén los tipos de interés, pues apenas luego va a quedar margen para que tenga posibilidades el inversor de ganar nada, ¿no?
Aparte de que luego son fondos que ofrecen muy poca liquidez, porque si te sales antes de que venza el garantizado, pues ya no aplicaría esa garantía y demás. O sea, son fondos que hay que tener mucho cuidado porque aunque son muy populares, luego viendo la letra pequeña, pues a lo mejor pueden tener sus hándicaps. Y luego nos quedarían los fondos globales, que son fondos los que más, son los que más margen de maniobra tiene el gestor, ¿no? Más cintura para invertir un poco en lo que quiera o aplicar la política de inversión que le parezca más oportuna, eligiendo si le apetece, o sea, si le parece más interesante en cada momento la renta fija o la renta variable. Y bueno, más allá de estas categorías, también están los ETFs, que son fondos cotizados. Los ETFs normalmente son fondos indexados, son fondos que se dedican a imitar el comportamiento de un índice y que, a diferencia de un fondo de inversión convencional, cotizan en bolsa, con lo cual los podemos comprar como si fueran acciones, o sea, cotizan a tiempo real en horario de mercado y bueno, pues tienen una serie de ventajas, ¿no?, con respecto a los fondos en ese sentido, aunque luego no permiten traspasar el capital de un fondo a otro sin tributar, que es una de las grandes ventajas que tienen los fondos de inversión. Luego están las clases de los fondos, que no es lo mismo que las categorías. ¿Qué es esto de las clases de los fondos? Bueno, pues muchos de los fondos incorporan distintas clases como diferentes formas de invertir en el mismo fondo. Hay veces que no, hay veces que un fondo de inversión solamente tiene una sola clase y ahí no hay elección posible. Pero muchas veces sí que hay diferentes clases, como si dijéramos diferentes puertas de entrada al mismo fondo. Y bueno, pues es interesante también que las conozcáis, porque a la hora de seleccionar un fondo de inversión, pues tenéis que ver a qué clases podéis tener acceso en función de vuestro perfil o qué clase es la que más os interesa en función, pues, de los dividendos o de la divisa. Entonces, ¿cuáles serían los 3 parámetros para determinar las diferentes clases de fondos de inversión? Bueno, pues uno de los parámetros es el perfil del inversor. Hay fondos que distinguen entre diferentes perfiles de inversor y en función de esos perfiles, pues tienen diferentes clases. Una, la básica, la del inversor particular, ¿no?, la del ciudadano a pie, como si dijéramos, que es la clase retail, y luego de ahí pues tendríamos clases para inversores pues, con un perfil con más poder adquisitivo, grandes fortunas, cliente de banca privada, cliente institucional. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Bueno, pues que la retail tiene un mínimo de inversión mucho más asequible, pero las comisiones son un poco más altas. Y las de banca privada, el mínimo de inversión es mucho más elevado, pero a cambio las comisiones son mucho más bajas. Eso sí, hay algunos comercializadores, como es el caso de MyInvestor, por cierto, que puede llegar a acuerdos con gestoras para poder dar acceso al cliente retail a la clase de banca privada. Es decir, que va a poder invertir en esta clase que tiene unas comisiones de gestión más bajas, a pesar de que el mínimo de inversión que va a utilizar va a ser muchísimo más pequeño, ¿no? O sea, sin necesidad de invertir 100.000 euros o 50.000 euros o lo que sea, va a poder tener acceso a esta clase especial que es más interesante porque la comisión es más baja. Y luego tenemos las clases limpias, que es un tipo de clase también específica que algunas gestoras proporcionan a través de los fondos, que es la que más baja tiene la comisión de gestión porque directamente no le retrocede nada al comercializador. Esto normalmente los comercializadores pues, no distribuyen clases limpias porque no les dejan ningún tipo de retrocesión y hay algún tipo de plataforma de inversión que sí lo hace, pero a cambio le suele cobrar un fee, una especie de tarifa al cliente final. Otra tipología de clases de fondos. Cuando invertimos en un fondo, ¿con qué otro tipo de clases nos podemos encontrar? Bueno, pues la inmensa mayoría de los fondos lo que hacen con los dividendos de las compañías en las que invierten es reinvertirlos en el propio fondo, ¿no? Esto se llaman fondos de acumulación. La inmensa mayoría de los fondos son de acumulación. Y si invierten en renta fija, pues lo mismo con los cupones de la renta fija, ¿no? Los reinvierten en el propio fondo. ¿Por qué? Porque la fiscalidad es más ventajosa en su caso. Pero hay algunos fondos que, además de esta clase de acumulación, también incorpora la clase de reparto, la clase de distribución. Es decir, estas compañías en las que está invirtiendo, coge los dividendos que reparten las compañías y cada X tiempo se las reparte a los partícipes del fondo. Ya os digo que la mayoría de los fondos no tiene clase de reparto, clase de distribución, pero bueno, algunos sí que las incorporan. Y bueno, pues os puede ser interesante saberlo porque a lo mejor queréis invertir en un fondo y consultar si existe esta clase y si existe, pues invertir a través de ella. Una variante que os incluye aquí es la clase de dividendo. Es una variante un poco más rara, más difícil de encontrar, que es cuando ya directamente la gestora quiere garantizarle un dividendo al partícipe y entonces ya si los dividendos en los que invierten las compañías del fondo no son suficientes, pues eso va en contra de las propias participaciones y demás. Pero bueno, esta ya es muy minoritaria.
Y finalmente hay una tercera clase de fondos, ¿no? O sea, una tercera tipología de clase de fondos, que es la de la divisa. Cuando tú inviertes en un fondo que invierte en mercados extranjeros, este fondo puede estar denominado en tu propia divisa, es decir, denominado en euros, o puede estar denominado en la divisa del mercado en el que invierte. Por ejemplo, si estás invirtiendo en un fondo de bolsa americana, tú puedes invertir en la clase de ese fondo que está denominado en euros o en la clase de ese fondo que está denominado en dólares, ¿no? Si estuviésemos hablando de bolsa americana. Y luego también muchos de estos fondos proporcionan una tercera posibilidad, que es la clase hedge, en inglés, la clase con moneda cubierta. Es decir, que te está cubriendo el efecto divisa que supone estar invirtiendo en compañías que cotizan en la divisa extranjera. Entonces, bueno, estas son las tres principales clases de fondos para que entendáis un poquito las diferencias entre unas y otras y para que una vez hayáis seleccionado el fondo que os interesa, pues veáis luego dentro de ese fondo que os interesaba qué clase de fondo es la vuestra y la que más encaja en vuestras necesidades. Toda esta información que os explico en esta presentación la tenéis en el blog de MyInvestor, perfectamente explicada, desarrollada, con ejemplos y demás. Pero bueno, no quería, pues por menos que pasar un poquito por encima para que vayáis asentando estos conceptos en la cabeza, los que no los tengáis muy claros. Luego, otro tema importante son las comisiones, que es otra de las razones o todos los criterios que hay que valorar a la hora de invertir en un fondo. Por un lado, las implícitas, es decir, las que se descuentan del valor liquidativo del fondo, y de ellas, de las implícitas, la más importante de todas, la parte del león, aquí es la comisión de gestión, que es la comisión que cobra la gestora como remuneración por sus servicios, ¿no? O sea, el gestor, la entidad gestora, que es la que elige en qué compañía se invierte el fondo, la que gestiona el fondo, pues te cobra esta comisión, que es lo más importante, ¿no? La comisión más importante. Y bueno, pues hay una serie de límites máximos establecidos por la ley, que son los que veis en pantalla, hasta un 2,25 si solamente la cobra en función del patrimonio. Ojo, porque la comisión de gestión se puede cobrar en función del patrimonio del fondo o en función de los resultados obtenidos, es decir, de la rentabilidad que haya experimentado el fondo. Entonces, esta comisión de gestión la puedes cobrar en función de una cosa, en función de la otra, o mezclando un poco patrimonio y resultados. Los límites máximos serían distintos en función de cada cosa. Pero bueno, esta comisión de resultados, que a muchos de vosotros os trae de cabeza porque es un poquito difícil de entender a veces cómo funciona, también lo explicamos en el blog con mucho detalle. Si os interesa también en el turno de preguntas lo podemos ver un poco más de profundidad. Pero sobre todo quiero que os quede la idea de que forma parte de la comisión de gestión. O sea, es una forma de remunerar a ese gestor que está seleccionando las compañías en las que invierte el fondo, ¿no? Es un poco como si a ese gestor le estuvierais pagando un sueldo y le pagarais el sueldo todo fijo o variable o fijo más variable, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. Y luego hay otra comisión de las implícitas siempre en el fondo, de las que se descuentan automáticamente del valor liquidativo, que es la comisión de depositaria, que también es muy chiquitita y tiene un máximo legal del 0,2%. Y luego hay otras comisiones, sobre todo es interesante que tengáis en cuenta la de suscripción y reembolso. Esta no la cobran todos los fondos de inversión, yo diría que la mayoría no la cobran, pero también es importante que la tengáis en cuenta antes de invertir, porque puede llegar hasta un 3% del fondo, un 5%, y podéis ver pues, si la cobran o no la cobran, si os interesaría pagarla o no, o si es una comisión que se aplica en función de determinadas circunstancias, y si es así, pues ver qué circunstancias son las actuales para ver si la queréis pagar o no. O sea, si os merece la pena entrar en el fondo o no. Ahora entramos en las dos grandes familias de fondos de inversión que hay, para que decidáis también un poco qué estrategias con las que os sentís más cómodos o si estáis creando una cartera con varios fondos de inversión, que es un poco lo suyo también, pues a lo mejor podáis mezclar algunos de una estrategia y otros de otra, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de la gestión activa versus la pasiva. ¿Qué es la gestión activa? Bueno, pues es aquella que busca seleccionar aquellos valores, aquellas compañías que van a hacerlo mejor que el conjunto del mercado, ¿no? Pues, es decir, si es un fondo de bolsa española, por ejemplo, ese fondo intentaría encontrar las compañías que fueran a subir más que el IBEX 35, ¿no? Más que el conjunto del mercado representado en la figura del índice. Para ello se vale pues, del análisis técnico, el análisis fundamental, etc. Y como os podéis imaginar, la figura del gestor es indispensable, es crucial, porque su tarea es muy complicada, o sea, tiene que ser capaz de encontrar esas compañías que lo van a hacer mejor que el conjunto del mercado en el que cotizan, ¿no? Representado por la figura de ese índice. Y luego tenemos la gestión pasiva.
que, que son fondos que lo que hacen es imitar el comportamiento del índice, renuncian a encontrar cuáles son las compañías que lo van a hacer mejor y en su lugar lo que hacen es intentar reproducir con la mayor fidelidad posible el comportamiento de ese índice. Por tanto, como os podéis imaginar, la figura del gestor es mucho menos relevante porque es mucho más fácil lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que reproducir lo que hace el índice, invertir en lo mismo en lo que invierte el índice o por lo menos ofrecer la misma rentabilidad que esté ofreciendo el índice en cada momento. Entonces aquí sí que es muy importante que la réplica sea lo más exacta posible y que las comisiones sean lo más bajas posible. Aquí os he hecho un cuadro resumen para que veáis las diferencias entre gestión activa y pasiva, pero bueno, como podéis ver, los fondos de inversión, entre otros productos, ofrecen gestión activa, mientras que en la gestión pasiva nos encontraríamos con fondos de inversión indexados y ETFs. El papel del gestor en los fondos de gestión activa es clave, en la gestión pasiva no es tan clave, y las comisiones son más altas en la gestión activa, como os decía, porque el papel del gestor es más crucial, mientras que en la pasiva pues, deberían ser más bajas, con lo cual ahí hay que fijarse más que, bueno, pues que el fondo indexado que estamos seleccionando tenga esas comisiones más competitivas. Ahora voy a apuntaros 2 o 3 pistas, aunque después ya con nuestro experto, con Sebastián Larraza, ya vamos a entrar muchísimo más en materia de una forma más pormenorizada. Pero bueno, para que vayáis teniendo las primeras nociones en la cabeza, ¿qué hay que hacer para elegir un fondo de inversión? Bueno, por un lado, analizar la evolución, ¿no? La rentabilidad que ha tenido ese fondo de inversión, pero no en un solo periodo, sino en todos los periodos que podamos analizar desde que empezó a funcionar el fondo, lógicamente, ¿no? Cuantos más periodos analicemos, más capaces seremos de evaluar algo muy importante que es la consistencia en los resultados, es decir, que el fondo haya sido capaz de hacerlo bien de forma consistente, no que haya tenido suerte un año en concreto, ¿no? Y esa rentabilidad no la podemos evaluar per se, tenemos que evaluarla en comparación con ese mercado en el que está cotizando, ¿no? Si es un fondo de bolsa española, pues tendremos que evaluar lo que ha hecho en función de lo que ha hecho el IBEX, porque tampoco le podemos pedir a un fondo de bolsa española que suba muchísimo cuando el IBEX está cayendo, ¿no? O sea, si el mercado está claramente a la baja, pues el fondo pues, le podremos pedir que baje menos, pero no que suba muchísimo. Es complicado que eso suceda. Pero en todo caso, el índice va a ser esa referencia con la que vamos a comparar el comportamiento de nuestro fondo y también los competidores. Por eso es importante que sepáis también a qué categoría pertenece el fondo que os interesa, para que así luego sepáis con qué otros fondos deberíais comparar la rentabilidad del fondo que os gusta, ¿no? Pues si sabéis que es un fondo de renta variable americana, por ejemplo, pues ya sabéis que a la hora de saber si esa rentabilidad es jugosa o no es jugosa, tenéis que medirlo contra el índice, por ejemplo, contra el S&P 500 y luego contra otros fondos de esa categoría, de la categoría de renta variable americana, ¿no? Y ahí ya podéis tener una primera idea de lo que es ese fondo. Ojo, no hay ninguna garantía. Que un fondo lo haya hecho muy bien en el pasado no quiere decir que lo vaya a seguir haciendo bien en el futuro. De ahí que utilicemos la famosa coletilla rentabilidades pasadas no justifican rentabilidades futuras. Es una pista más, es una información útil, es algo en lo que os podéis apoyar para saber, bueno, pues el fondo lleva años haciéndolo bien a diferentes plazos y bate siempre a su índice y lo hace siempre mejor que sus competidores, hombre, pues es muy buena señal, pero no te garantiza nada, ¿no? Esto es como un equipo de fútbol que en el pasado ha ganado un montón de partidos y tiene un montón de trofeos. Pues hombre, igual tiene buenas perspectivas de seguir ganando partidos en el futuro, pero nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, es un dato que podéis valorar. Otro dato que podéis valorar, la experiencia del equipo gestor, la reputación de ese equipo. Sobre todo de cara al tipo de activo en el que invierte el fondo. Porque si, por ejemplo, tú tienes un fondo especializado en un mercado muy concreto, pues es bueno que la gestora de ese fondo sea especialista en ese mercado. Hay gestoras de fondos especialistas en mercados emergentes o en estilos de inversión muy, muy concretos, ¿no? Por ejemplo, hay gestoras que son muy buenas en value, ¿no? En estilo de inversión value, o que son muy buenas en la selección de small caps. Pues dependiendo del tipo de producto que sea, es interesante que esa gestora sea muy buena y muy especializada y tenga mucho expertise justo en ese producto, ¿no? Le digo a la gestora como entidad, pero igual es una persona en concreto, ¿no? Es un gestor en concreto el que gestiona ese fondo y a lo mejor es incluso un fondo de autor, es decir, es un fondo que verdaderamente lleva la impronta y la visión de ese gestor y en ese caso pues también es bueno que a ese gestor le conozcáis y leáis sobre él y leáis alguna entrevista incluso y veáis un poco pues qué estilo de gestor es, cuál es su filosofía y demás.
Otra cosa que es interesante, el rating que le otorgan las agencias especializadas, como Morningstar, por ejemplo, a ese fondo. No es que sea conditio sine qua non que el rating sea alto, pero bueno, ya es otra pista más de que una agencia especializada considera que el fondo es bueno, ¿no? Que el fondo es interesante. Y por último, toméis la decisión que toméis, siempre es muy importante que leáis el folleto o cuanto menos el DFI, el documento de datos fundamentales para el inversor, que es como una versión simplificada del folleto. ¿Por qué? Porque ahí es donde vais a encontrar la política de inversión del fondo, los objetivos que persigue, los riesgos, las comisiones, los datos que tenéis que valorar antes de invertir, siempre aparecen explicados ahí. Así que es bueno que siempre lo leáis y lo podáis valorar. Entonces, ya por último y terminamos, ¿cuáles son los errores más frecuentes a la hora de invertir a la hora de seleccionar fondos de inversión? Pues el primero de ellos es no saber muy bien en qué fondo te estás metiendo. O sea, desconocer las características del producto o de la estrategia que está siguiendo ese producto, ¿no? Pues, por ejemplo, hay gente que está invirtiendo en un fondo de inversión cuando en realidad lo que le convendría es un plan de pensiones o al revés, o que está invirtiendo en un fondo de gestión activa y realmente lo que le vendría bien es uno de gestión pasiva. Pues en fin, en ese sentido hay que saber muy bien qué tipo de producto o qué tipo de estrategia está siguiendo nuestro fondo y ser conscientes de si realmente es la que nos interesaba, ¿no? Incluso dentro de la categoría correcta podemos haber seleccionado un producto poco adecuado para nuestro perfil, porque al final nosotros tenemos un perfil, por ejemplo, de riesgo, ¿no? Y a lo mejor nos hemos metido en un fondo de riesgo alto. Ojo, que riesgo alto también es que puede dar una rentabilidad más alta, pero bueno, la cuestión es que puede ser un fondo de alto riesgo, un fondo de bolsa, por ejemplo, y a lo mejor nuestro perfil es conservador, ¿no? Es prudente. En el fondo tenemos más miedo a las caídas de lo que nosotros mismos pensábamos. Entonces, si a la más mínima caída que tiene nuestro fondo nos asustamos y vendemos corriendo, pues a lo mejor es que ese no era el fondo adecuado para nosotros, ¿no? Con lo cual tenemos que conocer muy bien cuál es nuestro perfil de riesgo, el riesgo que estamos dispuestos a asumir, nuestras necesidades de inversión y ya a partir de ahí seleccionar el producto adecuado. Otro de los errores más frecuentes, no darle tiempo al fondo. Esto pasa muchísimo. Invertimos en fondos o en planes de pensiones y nos olvidamos de que en la medida de lo posible hay que darle tiempo a ese fondo, al menos 4 o 5 años. Bueno, si son planes directamente no vamos a poder sacar el dinero antes de 10, pero en los fondos que sí que dan liquidez diaria, pues podemos cometer el error de que el momento que se produce una bajada, pues nos asustamos, a lo mejor precisamente ese fondo tenía un nivel de riesgo que no era el adecuado para nosotros y vendemos antes de tiempo, vendemos en el peor momento, ¿no? Y suele ser recomendable darle tiempo a ese fondo para que dé frutos, porque a veces no los da en el corto plazo nos podemos encontrar con que tienen altibajos, porque el mercado tiene altibajos, la bolsa tiene altibajos y nos asustamos y hay que darles tiempo para que, bueno, para que den esos frutos que nos tienen que dar. Otro de los errores más frecuentes, invertir con el retrovisor. Es decir, antes os decía que la rentabilidad de un fondo es importante, es una pista, ¿no? Es un dato clave a la hora de invertir, pero no podemos invertir exclusivamente por la rentabilidad que haya tenido un fondo en el pasado, y menos viendo la rentabilidad que ha tenido exclusivamente en el último año. Y esto que os digo pasa muchísimo. Muchos inversores se guían solo por el puesto que ocupa un fondo en un ranking a un año, por ejemplo, en el último año o incluso en lo que va de año. Y eso no hay que olvidar nunca que eso no es garantía de nada. Puestos a analizar la rentabilidad, hay que analizarla siempre a diferentes plazos. Incluso si podemos, mirando también el riesgo asumido y comparándolo siempre con el resto de los fondos de la categoría y con el índice. Pero aún así, siendo siempre conscientes de que es un dato más y que hay otros que también son muy importantes y que hay que valorar. Y finalmente, no leer la letra pequeña. Lo que os decía, no dejéis nunca de seleccionar un fondo sin consultar cuanto menos el documento de datos fundamentales, ¿no? Ese folleto simplificado del que os hablaba, porque puede haber algún detalle, algún dato con el que no os sintáis cómodos. Por ejemplo, esa comisión de suscripción de la que os hablaba antes, que algunos fondos cobran, ¿no? A la hora de entrar en un fondo, pues a lo mejor tienes que pagar un 3% de comisión de suscripción y no te has dado cuenta porque venía en el folleto, pero el folleto no lo has leído. Aún así, en tu comercializador te va a avisar antes de que inviertas de que existe esa comisión. Pero bueno, que ya te puedes encontrar con esos sustos, o a lo mejor tiene una comisión de reembolso que solo te aplica cuando sacas el dinero en determinado plazo. Pues estas cosas es bueno conocerlas antes de invertir, para que decidas si ese es el fondo que te interesa y ya pues que inviertas con todas las de la ley, ¿no? Y ya por último, bueno, pues como os decía, me reservo la última diapo para comentaros un poco
¿Qué oferta de fondos os podemos ofrecer en MyInvestor? Tenemos una plataforma con más de 1.600 fondos de inversión, con 0 comisiones añadidas, es decir, en MyInvestor no aplicamos ningún tipo de comisión ni de compraventa ni de custodia, que es una comisión que están aplicando muchos otros comercializadores hoy por hoy. Nosotros no aplicamos ninguna comisión por el hecho de estar invertido en fondos, ni de compraventa, ni de traspaso, ni de cambio de comercializador, ni ninguna comisión, en realidad. Pagas las propias comisiones que son intrínsecas al fondo, ¿no? que están recogidas ya en el propio fondo, en el propio folleto del fondo. Lo que os comentaba antes de las implícitas y las explícitas, es decir, las que son inevitables, pero nosotros como comercializador no aplicamos comisiones extra. Tenemos una plataforma integrada por muchísimos fondos, más de 1.600, de todo tipo de gestoras nacionales, internacionales, grandes, pequeñas, boutiques, especializadas, sectoriales, o sea, todo tipo de fondos, pero precisamente por lo que os comentábamos antes, ¿no? Porque entendemos que en función del tipo de activos o el tipo de estrategias en las que se centra ese fondo, pues puede ser más interesante una gestora u otra o la de más allá. O sea que es bueno tener una oferta muy amplia a tu alcance para que verdaderamente puedas encontrar el fondo perfecto, el exacto, de la estrategia adecuada o la que más te gusta o la que más te interesa. También tenemos muchos productos de gestión indexada, de las gestoras más importantes, ¿no? De Vanguard, de iShares, de Amundi, con costes reducidísimos. Boutiques independientes como los fondos de Baelo, River, Magallanes, fondos de Azvalor, de Cobas, sin mínimos de inversión o con mínimos de inversión muy bajos y a los que además podéis realizar aportaciones periódicas. Esto es muy importante porque ya una vez por fin has encontrado ese fondo que te encanta o ese conjunto de fondos que te encantan y los que estás invirtiendo de cara a tu meta financiera, pues lo ideal para poder beneficiarte del interés compuesto, ¿no? Pues lo ideal es poder ir haciendo estas aportaciones periódicas a esta cartera de fondos y hacer así pues, que tu dinero vaya creciendo. Y bueno, después de esta charla introductoria, pasamos ya a la entrevista con nuestro experto, con Sebastián Larraza, que como os comentaba en un principio es el responsable de selección de fondos y gestión multiperfil en Andbank. Y él nos va a ayudar un poquito a entrar un poco más en materia en esto de la selección de fondos de inversión. Sebas, ¿cómo estás? Pues muy bien. Ahí sigues, ¿verdad? Muy atento porque he aprendido mucho. Y Venga, vamos a la intentaré aportar primera algo más. pregunta. Ahora que tenemos ya sentadas un poquito las bases para esos asistentes que a lo mejor tuviesen alguna pequeña laguna o alguna cosa, algún concepto que les valiese un poco, vamos a entrar un poquito más en profundidad con tu ayuda. La primera pregunta que te quería hacer es, a la hora de invertir, hay algunos inversores que se decantan por un solo fondo de inversión. Porque a lo mejor se lo ha recomendado un amigo o porque ven que va muy bien. Por ejemplo, hay muchos que dicen, no, yo con un Vanguard indexado al S&P 500, con eso tengo más que suficiente. Y tú, Sebastián, como experto que eres en selección de fondos, ¿a ti te parece una buena idea invertir en un solo fondo o crees que es mejor diversificar? Y si lo mejor es diversificar, ¿cuál es el número de fondos que te parece ideal? Pues por partes, Clarisa. Primero hay que tener muy clara la expectativa que tiene ese cliente, ¿no? Si decide invertir en un fondo, pues tiene que tener un proceso por lo menos de análisis previo, de analizar en qué mercado va a invertir, en qué tipo de activo, como tú bien has comentado, ¿no? El paso 1, clasificación. Quizás añado otro componente que son los datos fundamentales del inversor, que es un documento muy sencillito, que cuesta bastante menos tiempo leerlo que un prospectus, que un folleto que es muy largo y muy técnico. Y son un par de páginas resumen, ¿no? Donde te vienen las principales características fundamentales de un fondo de inversión, ¿no? Entonces, primero informarse y leerlo. Segundo, si eliges un fondo, probablemente sea por comodidad, porque tomas una decisión a muy largo plazo. Por ejemplo, el caso clásico que es invertir en este caso un indexador SP500 a muy largo plazo, ¿no? Oye, yo quiero invertir en la renta variable americana, me dejo de análisis, no tengo tiempo, tampoco me apetece pues, delegarlo en personas como vosotros de educación o como nosotros más expertos porque nos dedicamos todo el día a analizar oportunidades de inversión y decido hacerlo, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Esa es una expectativa de muy largo plazo, eso sí, siendo consciente que estás invirtiendo en un índice de renta variable ya de por sí diversificado, ¿no? Porque depende en qué fondo que inviertas,
La primera de las claves es qué tipo de índice inviertes, con lo cual si invertimos en un S&P 500, pues obviamente son 500 de las mayores empresas de Estados Unidos, ¿no? Que representan un gran porcentaje del PIB americano y también del PIB mundial, con lo cual ya estaría diversificado desde el punto de vista componente de las acciones en las que estoy invirtiendo directamente, ¿no? Esto es importante porque invirtiendo a través de un solo fondo de inversión, invierto en muchas inversiones. Eso hay que tenerlo claro porque el fondo en sí mismo ya está regulado, afortunadamente, y tiene unos requisitos de inversión, diversificación y concentración. Eso es importante. Más allá de eso, por continuar con la respuesta, podría optar por invertir en una cartera de fondos de inversión, diversificar algo más la posición, ¿vale? Esto es especialmente importante si quiero manejar un nivel de riesgo diferente, ¿vale? Por ejemplo, poniendo conjuntamente renta fija y renta variable, pues como mínimo me harían falta dos, ¿no? Uno de renta variable, por ejemplo, mundial, que tenéis un fondo, y otro de renta fija mundial, ¿no? Sería el segundo caso más sencillo, además de invertir en un fondo de inversión. Y a partir de ahí nos podemos ir complicando un poquito más, ¿no? Como bien has dicho, yo soy director de selección, además también de gestión, ¿no? De todos los fondos perfilados de Ambank y es una de mis especialidades, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuántos hay que tener? Pues la verdad que depende, ¿no? De cuántos tipos de activo quieras cubrir, ¿vale? Yo sé que es cierto que tengo un componente o me gusta siempre diferenciar, además de la inversión pasiva, gestión pasiva, a través de ETFs o indexados, que son dos opciones perfectamente compatibles en función del tipo de inversor. Invertir en fondos generalistas o lo que llamamos muchas veces blockbusters, ¿vale? Y fondos boutique o gestión de autor, ¿no? Que tienen alguna característica fundamental adicional desde el punto de vista del equipo gestor, ¿no? Entonces yo combinaría estas tres líneas fundamentales, ¿no? Gestión indexada, blockbuster y boutiques o gestores de autor. Y a partir de ahí lo que me preguntes. Bueno, y entonces, yéndonos a lo que es la gestión activa, que como comentábamos antes en la presentación, es la que busca hacerlo mejor que los índices. Y de manera muy, muy somera, Sebastián, ¿qué criterios hay que tener en cuenta, así muy resumidamente, a la hora de seleccionar fondos de gestión activa? Sí, intentaré hacerlo de manera resumida. Es bastante una ciencia inexacta, bastante compleja. Lo primero, gestión activa es una decisión que tomas como inversor, ¿vale? Es decir, tiene que ser una decisión para mejorar, ¿vale? Una gestión pasiva. Eso tiene que estar bastante claro y ponerlo por delante, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, comenzamos con el proceso. Entonces, la gestión activa, obviamente, tiene una atribución fundamental que es buscar un valor añadido, que fundamentalmente es pagar las comisiones que me toquen del activo, de la categoría que esté invirtiendo y además que yo reciba como inversor un valor añadido adicional, ¿no? Después de comisiones. Ese es el objetivo fundamental de la gestión activa, que es aportar valor añadido, lo primero en términos de rentabilidad, lo segundo en términos de riesgo, ¿no? El segundo caso sería pues, introducir una variable de riesgo. Hay muchísimas, tampoco es el objetivo del webinar ponernos técnicos, pero la más extendida y conocida es la volatilidad, ¿vale? Que básicamente es una medida estadística de desviación. Entonces, ¿cuál sería el objetivo fundamental de la gestión activa? Buscar una rentabilidad adicional ajustada por riesgo, ¿vale? Si es posible, asumiendo una volatilidad algo más baja. Obviamente, si somos capaces de conseguir inversiones que de manera consistente en el tiempo, a diferentes plazos y en el largo plazo especialmente, ¿vale? Podemos encontrar cierto valor añadido desde el punto de vista de incorporar un extra de rentabilidad después de comisiones y un riesgo inferior, ¿vale? Si combinamos esos dos factores, estaríamos en el mundo ideal del selector como inversores, ¿vale? Que sería tener más rentabilidad con menos riesgo, ¿no? Eso sería un poquito la respuesta cuarta. En base a eso, introduciré quizás una variable que son pues, riesgo de mercado, que es la beta, que es un proxy que se utiliza mucho para analizar ese riesgo, además de la volatilidad, ¿vale? Con lo cual ya hablamos de tres variables, tres factores, rentabilidad, volatilidad, beta, y después una combinación de esas medidas de rentabilidad-riesgo, que llamamos medidas de performance en inglés, de desempeño, que pueden ser, por ejemplo, el ratio de Sharpe,
¿vale? O pueden ser el ratio de información, o ya podemos empezar a complicar muchísimo más la historia, ¿no? Pero fundamentalmente el concepto claro es gestión activa, mejorar la pasiva, aportar una rentabilidad adicional después de comisiones, ¿vale? Y si es posible, ¿vale? Igual o menos riesgo, ¿vale? Esa combinatoria serían medidas de desempeño, de performance, ¿vale? A través de, por ejemplo, lo que has puesto en una transparencia, se dedican diferentes agencias, tipo Morningstar, Lipper, etcétera, para identificar esta combinación de rentabilidad-riesgo. Y si son fondos indexados, Sebastián, son fondos que se dedican a replicar el índice, ¿no? La gestión pasiva. ¿Cuál sería el criterio ahí? O sea, un inversor que quiere invertir en un fondo indexado y que tiene diversas casas, ¿no? Diversas gestoras, ¿qué criterio debería seguir a la hora de seleccionar un fondo u otro? Pues lo primero para el criterio, bueno, sería asegurarte de que la inversión pasiva es la opción más eficiente que puedes encontrar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la oferta que tenéis en MyInvestor para ofrecer gestión pasiva, pues está Vanguard, ¿no? Vanguard, hablamos de los fundadores de la gestión pasiva, ¿no? Jack Bogle, finales de la década de los 50, ha fallecido desgraciadamente hace creo que 4 años, pues sería buscar la eficiencia en costes, en liquidez, en acceso, que también es relevante, ¿no? Por ejemplo, que sea capaz de acceder a una inversión barata y lo más eficiente posible. Y sin duda alguna, parte de la eficiencia es la réplica del índice, desde el punto de vista de que sea capaz de seguir el índice. Obviamente, batirlo es imposible, fundamentalmente porque invertir cuesta, hay unos costes fijos, unos costes variables, con lo cual, pues bueno, tenemos que optar a llegar a ese índice menos un poquito, ¿vale? En ese poquito está la clave, que es la eficiencia en costes, ¿vale? Además de la réplica, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista de la gestión pasiva, pues esa sería un poco la clave fundamental, ¿no? Esta comisión de gestión, ¿no? Que cuanto más baja sea, pues mejor. Correcto. Bueno, como bien sabes, hay una serie de cascada de comisiones, que son comisiones de gestión, comisiones de depositaría, comisiones Sí. explícitas. Cierto. O sea, al final lo mejor es el TER, que es lo que nos va a medir el conjunto de todas las comisiones y todos los gastos del fondo, y ahí comparemos el TER de un fondo con el de otro y ahí ya sabemos cuál es el más barato. Pero bueno, hablo siempre de la comisión de gestión porque dentro de ese TER es la partida más importante y la que va a depender de la gestora al final, ¿no? Porque el resto, pues también según la gestora, pues los costes de transacción son más eficientes o menos, pero normalmente la comisión de gestión va a ser la que determine. Y una cosa, Correcto. Sebastián, ¿qué atractivo tiene invertir en SICAV? Porque no sé si alguno de los oyentes es consciente de que algunos de esos fondos que les interesan, en realidad, la forma jurídica que tienen no es la de fondo de inversión, sino que es una SICAV. Ambas son instituciones de inversión colectiva, pero igual, stricto sensu, es una SICAV y es una SICAV incluso luxemburguesa o irlandesa. Entonces, ¿las SICAVs tienen alguna particularidad en especial? ¿Ofrecen las mismas ventajas que los fondos? Mira, Clarisa, lo primero y más importante es la regulación, ¿vale? En España el componente o la definición de SICAV es un poco distinto al resto de jurisdicciones reguladas en la Unión Europea, ¿vale? Lo que llamamos siempre pasaporte comunitario, ¿vale? Entonces tenemos acceso a cualquier inversión que esté regulada, una regulación equivalente a través de una directiva europea, y tenemos muchos países donde podemos comprar, ¿no? En resumen, si dispone de pasaporte comunitario, podremos acceder a la compra de ese vehículo. Y hablo de vehículo, fundamentalmente porque la protección para el inversor es equivalente, ¿no? Que es la clave. En España SICAV tiene otro componente, ¿vale? Pero a nivel europeo, ¿vale? Prácticamente es equivalente a hablar de fondos SICAV, ¿no? En Luxemburgo, en Irlanda, en Francia, ¿vale? En España, con lo cual lo más relevante es la definición del vehículo, ¿vale? Es equiparable fondo a SICAV, con lo cual sí que tiene un componente adicional, especialmente este año 2022 en España, ¿no? Por los cambios regulatorios y por la adaptación que estamos teniendo a un régimen que llevaba varias décadas funcionando y se está adaptando a una nueva, llamemos finanzas más modernas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero fundamentalmente el concepto es fondos SICAV, lo más relevante es quién lo gestiona, quién lo deposita, quién lo administra, ¿vale? O sea, qué riesgos tiene el inversor, ¿vale? Regulatoriamente, qué protección tiene y fundamentalmente qué tipo de
diversificación tiene la cartera, ¿no? Eso sería, desde el punto de vista del inversor, lo más relevante. Podemos comprar una SICAV luxemburguesa, ¿vale? En Irlanda puede que se llame de otra manera, en Francia son FCPs, ¿vale? Pero son categorías equivalentes a nivel europeo. Sí que en España hay un componente extra de diferenciación del vehículo, ¿vale? El fondo no tiene personalidad jurídica, la SICAV sí que tiene personalidad jurídica porque es una sociedad de inversión de capital variable, ¿vale? Entonces tiene una estructura jurídica un poco distinta. Pero para el inversor, fundamentalmente lo más relevante es la categoría, la estrategia, si es bueno, si es malo, si aporta valor, si es pasivo, si es activo, etcétera, ¿no? Yo lo calificaría como una protección al inversor equivalente, SICAV y fondo en España. Una cosa, estoy viendo que ya hay varias preguntas que nos van dejando en el chat. Simplemente recordaros que al término de la entrevista con Sebastián, pues ya abriremos ese turno de preguntas y recuperaremos estas preguntas que vais dejando. No os preocupéis que si esperáis hasta el final ya las iremos leyendo y las iremos respondiendo. La siguiente pregunta que te quería hacer, Sebas, es a la hora de seleccionar un fondo de inversión, ¿es buena idea fijarse en la cartera actual del fondo o al menos en las principales posiciones del fondo, que son las que son más fáciles de encontrar? ¿O es algo que no deberíamos tener en consideración? Pues buena, no, buenísima, ¿no? Sí, especialmente cuando analizas y sigues un fondo de gestión activa, ¿vale? Obviamente, vamos, básicamente si te pones a analizar todas las carteras que te puedes encontrar en el mercado, pues puedes rozar la locura, ¿no? O sea, que no tienes ni tiempo, ni recursos, ni capacidad, ¿no? Por eso yo creo que es un oficio muy relevante el de selector, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Y yo llevo haciendo los últimos 21 años. Pues fundamentalmente es detectar cuáles son aquellas inversiones y gestores de gestión activa que quieres tener, que seleccionas, confías, inviertes en el largo plazo. Y obviamente lo más relevante de la gestión activa es estudiar, ¿vale? Es estudiar. Fundamentalmente seguir al gestor, ¿vale? Todo lo que puedas, ¿no? Comentarios, ¿vale? Pueden ser mensuales o trimestrales, pueden ser webinars, pueden ser emails, y luego, obviamente, ellos te hablan de la cartera, ¿no? Te hablan mucho de cómo ver el entorno y cuál es la mejor selección de valores, ¿vale? Para ese entorno. Eso, al final, se resume en la cartera actual, ¿no? En el top 10. Siempre hay un decalaje, tú nunca, prácticamente nunca, si eres un indexado sí que puedes verlo, porque los índices sí que publican información en base diaria, ¿no? Incluso los ETFs en tiempo real, o sea, imagínate, ¿vale? Pero un gestor activo, por ejemplo, Estados Unidos por regulación sale cada 3 meses con un decalaje de mes y pico, ¿vale? Por una regulación específica. En un fondo español no hay una regulación al respecto, pero sí que es cierto que puedes seguir más o menos las carteras mes a mes, ¿no? Tampoco hay que volverse loco de qué es lo que tiene mes a cierre o los pesos más relevantes de las acciones, pero sí que es cierto que yo creo que eso, viendo lo que tiene, junto con el conocimiento y el estudio de seguir las cartas que escribe, los webinars que provee el mercado, nunca en la historia hemos tenido un acceso tan fácil a los equipos de gestión, porque hablan en todos los medios, ¿vale? En redes sociales, por email, a través de este tipo de iniciativas de educación, que muchos de ellos lo hacen, ¿vale? Y además luego, pues sus cartas y sus fichas, ¿no? Con lo cual yo recomiendo, pues por lo menos, insisto, nos podemos volver locos, lo rozamos muchas veces, pero sí que es cierto que la selección que tengas y que sigas, lo hagamos con especial cariño, ¿vale? Muy bien. Y otra pregunta, Sebastián, ¿qué categorías de fondos crees que son las más adecuadas para aquellos inversores que tienen pocos conocimientos financieros? No sé si fondos perfilados o fondos de retorno absoluto. Sí, tú has resumido Para los que muy... menos sepan de fondos y quieran empezar a invertir, ¿cuáles crees Sí. que son las mejores? Pues yo creo que lo has puesto en una transparencia de las primeras, ¿no? De clasificación y categorías. Sí, en España sí que tenemos una guía del CNMV muy interesante que se puede consultar en la página web y leerlo, que es definición de categorías de inversión, y son las básicas, ¿no? A partir de esa, no recuerdo el número exacto que tú has mostrado, pero pongamos que son como 7 o algo así, pero a partir de ahí, pues todo lo que te quieras complicar, ¿no? Porque las categorías al final te definen tipos de activo, zonas geográficas y niveles de riesgo. Y la combinatoria de eso es muchísima, ¿no?
Con lo cual, el primer punto yo recomiendo fijarse en las categorías de CNMV. Por ejemplo, pues liquidez, renta variable, renta fija, has comentado garantizados, fondos objetivo, que están pues muy de moda actualmente, ¿no? Con los niveles de tipos y el valor de la renta fija a futuro que tenemos actualmente en mercado, después de 15 años de sequía prácticamente, ¿no? O 10 años de sequía. Más cosas hemos tenido. Luego tenemos los que combinan los diferentes activos, que comúnmente se llaman fondos mixtos, ¿vale? Los fondos mixtos pueden ser de dos tipologías fundamentales. Pueden ser mezclando tipos de activo o con un nivel de riesgo predeterminado, ¿vale? Ese nivel de riesgo predeterminado, por ejemplo, generan otras categorías llamadas fondos perfilados, ¿vale? Que de alguna manera tienen estratégicamente un objetivo de inversión de renta variable y renta fija, ¿vale? Y tácticamente una gestión que está encaminada a no saltarse nunca un perfil de riesgo predeterminado, ¿no? Que hila perfectamente con el folleto con el documento de datos fundamentales del inversor y con MiFID, ¿no? Que MiFID nos obliga a categorizar a los inversores por nivel de riesgo, ¿no? Con lo cual yo recomendaría pues echar un vistazo pues, a los fondos perfilados, que son muy interesantes, no porque yo gestione fondos perfilados, sino porque yo creo que ahorra mucho trabajo y tiempo a un inversor potencial, ¿vale? Y para un inversor muy conservador, con mucha aversión al riesgo, que que le da mucho miedo perder el dinero y que tiene un carácter como mucho más prudente, del estilo de inversores que están haciendo cola ahora delante del Banco de España para comprar letras del Tesoro, Sí, ¿qué cierto. categorías o qué tipos de fondos crees tú que son los mejores? Pues si digamos, si el benchmark o el índice de referencia en este caso es la letra española, pues obviamente iría pues, a un activo que me pueda ofrecer algo más de rentabilidad con riesgo similar, ¿no? Entonces ahí ya nos metemos en el universo de la renta fija, ¿eh? La letra de Estados Unidos pues ya está al 5%, lo ha superado en algunos puntos básicos, ¿vale? Pero está en dólar, con lo cual podrías invertir en letra de Estados Unidos, pero adicionalmente añadiendo un riesgo que es el tipo de cambio, ¿no? Que es el dólar. Si estamos en España, invertimos en letra española, porque tenemos muchos países para invertir en letras, pongamos ese caso, que hemos visto imágenes recientemente, pues tendríamos que irnos a la renta fija, ¿vale? En la renta fija, debido a los movimientos de los tipos de interés de los últimos 12 meses, 18 meses, ofrecen un valor extra que la letra del Tesoro. La letra del Tesoro es un activo con una calidad crediticia muy alta, ¿vale? Con lo cual podemos irnos a alguna inversión alternativa que, por ejemplo, sería invertir en bonos de empresas, ¿no? Diferentes a los bonos de gobierno, que es una letra del Tesoro, a un plazo más corto. Asumiríamos un poquito más de riesgo, ya nos tendríamos que meter en qué tipo de riesgo de bonos podemos invertir. Podrías delegar la gestión en un fondo de inversión de renta fija porque el gestor, especialista en este caso en selección de los mejores bonos que encuentra en el mercado, puede ofrecer un extra de rentabilidad. Por ejemplo, podemos encontrar ya fondos de renta fija que fácilmente superan el 4% de rentabilidad a un periodo de 18 meses, ¿vale? Como alternativa a la letra del Tesoro. Si nos vamos a 36 meses, ¿vale? Invierto a 3 años, pues podría encontrar fondos perfectamente al 5%, ¿vale? A 3 años. Insisto, asumiendo un poquito más de rentabilidad que la letra, porque la letra es un instrumento de financiación del Gobierno de España, ¿vale? Otra cosa, Sebastián, muchos inversores están invertidos en fondos que les han, entre comillas, colocado en la sucursal bancaria, ¿no? Pues han ido allí y les han dicho, pues invierte aquí. Y sin saber muy bien dónde se metían, pues han invertido en ese fondo de inversión. Y claro, ahora la gente pues cada vez va adquiriendo más cultura financiera y pues ya empieza a cuestionarse cosas que antes no se cuestionaban, ¿no? Entonces, ¿cómo puede saber alguien si el fondo de inversión en el que está invertido merece la pena? Pues yo creo que lo primero es leyéndose el blog de My Investor y viniendo a Ambank, ¿no? Sería la respuesta corporativa, ¿no? Dentro de nuestro grupo. Pero bueno, yendo un poquito al grano. Hombre, esas malas prácticas que hemos visto y hemos visto en el pasado, probablemente estemos viendo en el presente alguna que otra, dos comentarios, ¿no? Uno, ha mejorado mucho en el tiempo, ¿vale? Desde fundamentalmente los últimos 15 años, a través de
de la CNMV, que es el regulador de los mercados y de los fondos en España, estas prácticas se han limitado bastante, ¿vale? Con lo cual, la calidad del producto final que se distribuye, se comercializa, se coloca a través de las entidades financieras, ha mejorado bastante y está mucho más controlada, ¿vale? Ese yo creo es el primer punto fundamental. El segundo, pues obviamente habría que analizar con algo más de detalle, caso a caso, ¿vale? ¿Qué entidad coloca? ¿Qué tipo de fondo? ¿Qué tipo de categoría? ¿Qué nivel de riesgo? Si coloca un fondo, por ejemplo, pues monetario, ¿no? Que es sencillito, o un fondo de renta fija a corto plazo, estaría menos preocupado, ¿no? Porque es prácticamente esos fondos pues son habas contadas, entre comillas, ¿no? Sería nivel de riesgo, calidad crediticia y después los niveles de comisiones. Conforme más compliquemos el nivel de riesgo o más avancemos hacia la renta variable o vayamos a un universo de inversión global o nos metamos en fondos de inversión más ilíquidos, que están también muy de moda y no nos hemos mencionado, no me meto ahí, pero según compliquemos más el objetivo de inversión del fondo de inversión, hay que tener más cuidado, ¿no? Entonces yo recomendaría que nos pusiéramos cualquier retail, ¿vale? Se informe un poquito, eduquemos un poco. Tenemos un libro muy bueno que acabáis de publicar, ¿no? A través de compañeros hace poquito, recomiendo leerlo, ¿vale? Educarse un poco. Yo creo que estudiar, educarse es básico, asesorarse sería el siguiente plazo, ¿vale? E informarse en cualquiera de los casos, ¿no? Y tú imagínate que efectivamente, pues, yo qué sé, pues analizas ese fondo de inversión en el que has invertido pues porque te han convencido en la sucursal o, bueno, pues porque a lo mejor era uno de los requisitos que te ponían para concederte la hipoteca con no sé qué tipo y de repente te puedes analizar ese fondo y te das cuenta de que ese fondo en el que has invertido nunca ha batido al índice o, bueno, pues que tiene unos resultados que no, la verdad es que no te convencen nada con todas estas directrices precisamente que os estamos dando ahora. Claro, porque todo esto no solamente sirve para seleccionar fondos de inversión, también sirve para ver si el fondo de inversión en el que ya estás merece la pena o no. Bueno, pues imagínate que concluyes que no merece la pena y que ese fondo en el que estás no es lo suyo. ¿Qué es lo que recomendarías hacer, Sebastián? ¿Traspasar de ese producto a otro? ¿O si es un fondo que está en pérdidas, esperarías a que se recuperase de las pérdidas? Sí, a ver, intento dividir la respuesta en dos. Lo primero, si me han colocado un fondo, pues iría a quien me ha colocado y fundamentalmente charlar y pedir explicaciones, ¿no? De que me explique básicamente por qué lo está haciendo mal o por qué tiene una rentabilidad, pues bueno, bastante lejos o por debajo del índice de referencia. Y como segundo paso que me dé alternativas, ¿no? Porque hoy por hoy, pues bueno, la verdad es que todo el mundo ya, cualquiera que, o todo el mundo no, todas las entidades especializadas en comercialización o distribución de fondos de inversión tienen que tener una formación básica, ¿vale? Dentro de esa formación básica incluye el conocimiento de fondos de inversión y de los productos que comercializan. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, lo primero sería pedir explicaciones, ¿no? A ver qué es lo que me dice, qué oferta me da. Y luego ya tengo dos opciones, escuchar a la oferta y quedarme o marcharme a otra entidad, ¿no? Por ejemplo, a la plataforma MyInvestor, que tenéis acceso a muchísimos fondos de inversión y muy buenos en muchos casos, ¿no? Si estuvieran pérdidas sistemáticas o pérdidas muy por debajo del índice, pues yo creo que es una obligación cambiar, ¿no? Y dar alguna expectativa o una opción a otro fondo de inversión u otra inversión. No tiene que ser fondo de inversión, pero como hablamos en este webinar de fondos, pues darle una oportunidad, ¿no? Tampoco fustigarse demasiado por haber cometido ese error o haberme dejado aconsejar o colocar un producto que sistemáticamente lo está haciendo mal, pero bueno, la obligación como inversor es buscar soluciones, ¿no? Entonces, lo primero sería pedir información, a ver qué ofertas me dan. Segundo, mentalizarme para el cambio, ¿vale? Y que esa rentabilidad que me he dejado en el pasado no va a volver, ¿vale? Probablemente ese proceso psicológico sea complejo. No caer en la trampa de, ay, como está perdiendo, yo hasta que no se recupere de las pérdidas no quiero traspasar.
No. Eso es. Pasa Ser, y deja sí, de perder dinero y tu forma de recuperarte de las pérdidas será invertir en un producto mejor. O sea, sí, no vas a evitar, el dinero que has perdido lo has perdido ya, no por quedarte en el... Es que eso pasa mucho. O sea, esto puede parecer muy evidente, pero hay mucha gente, le pasa con los fondos y pasa con las acciones también. O sea, hay un sesgo cognitivo de no querer reconocer el error, de no querer reconocer las pérdidas y parece como que vender o traspasar, en el caso de un fondo de inversión, es como cristalizar eso, ¿no? Hacerlo, convertirlo en una realidad y la gente, con tal de no reconocer lo que ha sucedido, pues no vende o no traspasa. Y cuando un fondo no funciona, cuando un fondo nos hemos equivocado al invertir en él, porque nos han asesorado mal o porque nos hemos equivocado nosotros, pues no pasa nada. Pues te lo traspasas a otro, mala suerte, y esta vez elige mejor, selecciona mejor, sé más riguroso, más racional y piensa en tus propios intereses, que quien te asesore piense en tus propios intereses, asegúrate de que está alineado contigo y si no te está asesorando nadie, pues tú fórmate y edúcate y ten un criterio un poco racional y vas a ver cómo si le das tiempo luego a ese fondo y lo has elegido bien y con criterio racional, seguro que la historia ya es muy probable que sea otra. Totalmente. Déjame hacerte un comentario porque puede haber dos razones, bueno, dos razones básicas por la cual un fondo lo hace mal, ¿no? Porque el gestor lo está haciendo mal o porque la categoría lo está haciendo mal o la estrategia lo está haciendo mal, ¿no? Entonces voy a utilizar dos ejemplos que ponías en una transparencia del webinar, que son Azvalor y Magallanes, ¿vale? Que son gestores value, boutique de autores españoles, y que sistemáticamente se han quedado detrás de los índices, ¿vale? Pero precisamente por la estrategia donde invertían, ¿no? Que es value. Entonces, hay que tener, eso tiene que ser bastante básico, ¿no? Incluso a la hora de analizar, seleccionar, invertir, seguir la inversión, ¿vale? Y no solo tomar la decisión, sino luego mantener la decisión en el tiempo, ¿vale? Si yo elijo una estrategia de inversión, por ejemplo, value a largo plazo, puedo tener periodos de rentabilidades negativas por debajo de los índices, ¿vale? Pero luego de repente pasar lo que pasó en el 21, en el 22 y a comienzos del 23. Ese valor florece, ¿vale? Porque los gestores son buenos y de repente, ¿vale? Las dinámicas de mercado cambian por la razón que sea, macro, tipos de interés, inflación, todas a la vez, que es lo que está pasando ahora, pero fundamentalmente tener claro que el gestor sea bueno. Entonces hay que tener claro eso. Y yo daría una recomendación adicional, diversificar un poquito en los fondos de inversión, ¿vale? Y en diferentes gestores, precisamente para que esos estilos acusados, ¿vale? O esos sesgos a los que te referías, Clarisa, ¿vale? De alguna manera diversifiquen y se suavicen en el tiempo, ¿vale? Y nos dejen un poquito más tranquilo, ¿no? Yo creo que a mí se me grabó mucho una de las primeras clases que tuve de finanzas cuando mencionaron el concepto de umbral del sueño, ¿vale? Es decir, cuando somos capaces de dormir sin pensar en nuestra inversión, ¿vale? Eso es personal, obviamente es complejo, variable en el tiempo, ¿vale? Pero tenerlo claro, ¿no? Diversificar ayuda a mejorar el umbral del sueño. Bueno, antes hacía referencia a un libro que se llama Invertir de forma inteligente nunca fue tan fácil. Se lo han escrito dos compañeros de MyInvestor, Ana Antón y Carlos Sasso. Os he puesto aquí el link al libro, a la editorial, pues por si os interesa. Es un libro que efectivamente viene fenomenal para todas aquellas personas que estéis adquiriendo ahora vuestra cultura financiera, vuestros conocimientos básicos en el mundo pues de las finanzas personales y al tema que nos ocupa hoy, ¿no? La selección de fondos de inversión. Pues en este libro pues vais a poder encontrar información muy, muy clara, muy, muy bien explicada sobre qué tipos de fondos hay y cómo seleccionarlos. Y ahora ya pasamos al turno de preguntas. Vamos un poquito mal de tiempo, Sebas, así que si te parece bien, vamos a responder de forma concisa, lo más concisos y lo más breves que podamos a las preguntas, porque además son preguntas que van muy a tiro hecho, con lo cual yo creo que no vamos a tener problema en responder de forma concreta. Bueno, lo primero nos preguntan si van a poder disponer de este material, del material que hemos mostrado hoy en el webinar. Entiendo que se refiere a la presentación. La grabación del webinar se colgará en el blog de MyInvestor y en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, así que ahí vais a poder encontrar pues de nuevo el webinar con la presentación y demás, y también el podcast, ¿no? Con el audio. Preguntan, ¿qué es mejor, un robo-advisor o invertir en fondos sueltos? Fondos por separado, ¿no? Eso depende de tus necesidades como inversor. Un robo-advisor lo que va a hacer es va a hacer una selección de fondos de inversión para ti, va a crear una cartera de fondos, tiene diversas carteras ya creadas, de hecho, en función de diferentes perfiles de riesgo, con lo cual si tú inviertes a través de un robo-advisor te ahorras eso.
Te ahorras tener que ser tú el que te hagas tu selección de fondos de inversión, porque ya lo está haciendo por ti el robo-advisor y no solamente lo está haciendo por ti, adecuado a un nivel de riesgo determinado que es el tuyo, sino que además lo está gestionando, ¿no? O sea, está administrando esa cartera, asegurándose de que el grado de riesgo siempre es el más adecuado para ti. Entonces, hombre, si tienes muy pocos conocimientos financieros, pues a lo mejor te puede ser una opción interesante. Pero no es mejor ni peor que tú te creas tu propia cartera de fondos de inversión. Si tienes los conocimientos y las ganas y te apetece y hay algunos fondos que te interesan mucho, sobre todo los de gestión activa, ¿no? Porque muchos robo-advisors solamente tienen fondos indexados en sus carteras. Pues puedes invertir en fondos por tu cuenta, ¿no? Y hacerte tu propia cartera. O incluso, si tienes diferentes metas financieras, pues uno es ahorrar para la jubilación, otra ahorrar para el máster que me quiero hacer dentro de 3 años. Pues igual puedes probar un robo-advisor para una cosa y una cartera de fondos para otra, o un plan de pensiones para una tercera. O sea que eso ya va en función de cada uno. Preguntan también, cuando evalúas el comportamiento de un fondo, las métricas aparecen expresadas como 1 year, o sea, 1 año, 3 años, 5 años, y preguntan, ¿se refiere al último periodo correspondiente o es una media móvil histórica hecha en periodos de 1 año, 3 años, 5 años? Esa está. Sí. Normalmente es Año estático. es en el último año, 3 años es en los últimos 3 años, 5 años. La pregunta lo pone 5Y, 3Y, porque normalmente lo pone con el anglicismo de years, ¿no? Pero bueno, siempre que veáis 1 año, 3 años o 1 year, 3 years, siempre es hasta hoy. Hasta hoy o hasta la fecha, hasta la que esté actualizado ese dato, cuando nos lo encontremos en Star o en el comercializador de turno que sea y demás. Preguntan, para construir una cartera 60-40, es decir, 60 renta variable, 40 renta fija, ¿qué tipo de fondos son más recomendables? ¿De gestión pasiva o de gestión activa? ¿Y qué criterios son los más importantes para seleccionarlos? ¿Qué dirías tú ahí, Sebas? Hombre, para una cartera 60-40... ¿Perdón? Que depende. Sí, bueno, la respuesta, me has dicho a grano. La respuesta sencilla son dos fondos. Un fondo, por ejemplo, de renta variable global, MSCI World, para 60% de renta variable, y un fondo de renta fija global para el 40%, 40% restante. Si invierto en MSCI World, que hay miles de empresas, ya estoy diversificado. Si invierto en un fondo de renta fija global, también estoy diversificado porque invierto en miles de bonos, ¿no? Entonces, la respuesta corta al grano es esa, como mínimo 2 inversiones. O puedes invertir en un gestor que lo haga por ti, ¿vale? Que sería una inversión. Preguntan también, ¿qué conclusiones debemos sacar de un fondo que tiene una rentabilidad negativa a todos los intervalos de tiempo? Pues, mira, el caso que hemos visto durante muchos años era los fondos de liquidez, ¿no? Que teníamos rentabilidades negativas año tras año durante muchos años, ¿vale? Hasta el año pasado, fundamentalmente porque estábamos en tipos de interés negativos, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta primera respuesta? Porque es relativo, ¿vale? Si yo tengo un tipo de interés negativo, obviamente, la alternativa libre de riesgo es una rentabilidad negativa, que lo hemos visto durante muchos años en Europa, ¿no? Como inversor base euro, ¿vale? A partir de ahí, los activos de riesgo dependen, ¿no? En media sueles encontrarte que 7 de cada 10 años, en media histórica, aporta rentabilidad positiva. Entonces, a mí el caso que se me ocurre que sistemáticamente haya tenido rentabilidad negativa durante muchos años seguidos es la liquidez, que eso ha cambiado ya este año. Bueno, o que a lo mejor sea un fondo de bolsa y que ese fondo lo hayan lanzado justo, con tan mala suerte de que justo he pillado un tramo bajista de la bolsa. Pues a lo mejor un tramo bajista de la bolsa en la que haya 2-3 años seguidos que la bolsa ha caído y justo el fondo está lanzado al principio de ese tramo bajista. Pues ese fondo va a tener rentabilidades negativas a todos los plazos desde que se lanzó porque todavía tiene poco historial, ¿no? Pero lo importante es darnos cuenta de ese mercado, ese tipo de activos en el que está invirtiendo ese fondo, qué es lo que ha hecho. Porque si, como dice Sebas, estamos hablando de un mercado como es el mercado monetario que ha dado rentabilidades negativas, no podemos esperar que el fondo las dé positivas. Es que podemos, si es un fondo de gestión activa, pedirle que lo haga mejor, pero no que haga una cosa radicalmente distinta, porque al final se ciñe el mercado al que se ciñe. Entonces, por eso siempre las rentabilidades hay que verlas en un contexto, que es el contexto del mercado en el que invierte ese fondo, que podemos entender porque está representado en la figura de un índice, con lo cual, con que lo compares con el índice, ya tienes ese contexto, esa referencia, y con los otros fondos de la categoría.
que, oye, hay fondos más, hay índices más difíciles de batir que otros, ¿no? Entonces, bueno, pues ves un poco cómo lo han hecho los demás, ves cómo lo ha hecho el índice y ahí es donde evalúas. Y si el fondo está en pérdidas, pues a lo mejor están pérdidas por una serie de cuestiones que si las reflexionas, pues tampoco es tan negativo, ¿no? Porque igual, pues justo, has pillado ese tramo bajista de lo que sea, de la bolsa, de la renta fija o de lo que sea, pero, oye, luego después de los tramos bajistas vienen tramos alcistas, o sea que no es la ganancia o la pérdida absoluta lo más importante. Preguntan también sobre la comisión de resultados, Sebas. Dicen, ¿es sobre rentabilidad mensual o anual? Y preguntan, si fuera un 10% de comisión de resultados, de comisión de éxito, y el fondo ha obtenido un 5% de rentabilidad, ¿la comisión real a pagar sería del 10 de ese 5? Es decir, un 0,5% en total. Pues mira, la respuesta es que es diaria, ¿vale? Y me explico. Lo que vemos en los fondos, por eso hablo de los fondos normales que tienen un valor liquidativo diario, un precio diario para el inversor. Las comisiones se devengan todos los días y se van descontando, ¿vale? Poco a poco. Entonces, básicamente, comisión de gestión, que es la básica, y la de resultados positivos, obviamente, ¿no? Entonces, en ese caso, si hago el seguimiento de los precios diarios de un fondo, va a ser prácticamente imperceptible, ¿vale? Sí que es cierto que mes a mes, cuando yo vea la ficha y analice, oye, epígrafe, comisión de gestión, epígrafe, comisión de depositaría y epígrafe, comisión de resultados. Ahí lo voy a ver reflejado, ¿vale? En este caso, si el fondo tiene una comisión neta de comisiones fijas del 5%, eso es. Si la comisión de resultados es del 10% positivo, sería un 0,5% adicional, con lo cual yo recibiría un 4,5% como inversor. Bueno, de todos modos, os he puesto un link en el chat, bueno, pues a una entrada del blog de MyInvestor en el que explicamos esta cuestión con un poquito de profundidad, porque la verdad es que entendemos que es un tema muy peliagudo que no siempre es fácil de entender. Preguntan también por esas letras mayúsculas que nos encontramos a veces acompañando al nombre del fondo, en plan, pues la A, B, C, D, etcétera, ¿no? Bueno, pues que nos pregunta, de hecho, la persona que lo pregunta dice, es fácil encontrarse muchas más letras y nunca he llegado a encontrar un diccionario completo, incluso muchos gestores que están de falta de homogeneización. Pues efectivamente, esto hace referencia a las clases de fondos que os comentaba en la presentación al principio de este webinar, ¿no? Hay clases de fondos que hacen referencia al perfil de inversor al que se dirige cada una de esas clases en función del poder adquisitivo, ¿no? De la inversión mínima que le va a dedicar, o hacen referencia a lo que sea. Entonces, el problema es que no está homogenizado, como bien decís. Cada gestora utiliza las letras que considera oportuno y a lo mejor hay una que a la clase retail le llama R y a la institucional le llama P y otra que a la retail le llama A y a la institucional le llama B. Con lo cual, ¿cómo podéis saber cuál es cuál? Pues si la política de inversión es exactamente la misma y el nombre del fondo es exactamente el mismo, y aún así veis que las rentabilidades son distintas, eso es porque las comisiones son distintas y son clases, por tanto, distintas, ¿no? La que tenga la comisión más baja será seguramente la de banca privada, la institucional, pero a cambio impondrá un mínimo de inversión más alto, y la que tenga una rentabilidad un poquitín peor porque la comisión es un poquito más elevada, es que esa es la clase dirigida al cliente particular. Aunque, ojo, como os hemos dicho antes también, algunos comercializadores, desde luego es el caso de MyInvestor, tenemos acuerdos con gestoras para poder proporcionaros algunos fondos en la clase institucional, en la clase de banca privada, pero con mínimos de inversión de retail o desde una inversión mínima muy baja. O sea que, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Clarisa, también existen buscadores de fondos donde se puede consultar eso. O sea, no hay ninguna guía, porque no existe, o sea, está hecho para despistar. Básicamente lo que tienen son buscadores donde puedes consultar las diferentes clases de cada fondo, ¿no? Por ejemplo, en la plataforma que utilizáis en MyInvestor, o hay una página web que es que la usamos hasta nosotros muchas veces a nivel europeo, que se llama Fund Info, ¿vale? Que es muy interesante, donde tú puedes buscar de cada gestora para cada fondo la diferente tipología de clases, ¿vale? Pues Fund Info, pues ahí lo tenéis. Este es el secreto del experto. Un También nos truquillo, pregunta truquillo. por truquillos del experto. Nos pregunta, bueno, y en Morningstar también, si te metes Sí. en una pestañita, no me acuerdo cuál era, pero también puedes consultar
te metes en leasing de un fondo en Morningstar y una de las pestañas de información que te deja consultar el menú de la izquierda es todas las clases que hay asociadas a ese fondo. Bueno, en todo caso, preguntan también por el TER, del que hablábamos antes, que es esa variable que agrupa todas las comisiones y todos los gastos en los que incurre un fondo y que, por tanto, nos permite comparar unos fondos con otros en términos de comisiones. Pregunta a alguien, ¿dónde encuentro yo ese dato? ¿No? Que no le parece fácil de encontrar. Bueno, lo que sí que tiene que incluir todo documento de datos fundamentales para el inversor, DFI, digamos, que es más corto, es la partida de gastos corrientes. Los gastos, sí, gastos corrientes lo suelen llamar. Sí. Gastos corrientes es prácticamente lo mismo que el TER. Se diferencia en que el TER recoge la posibilidad de que haya una comisión de éxito, que no es nada habitual. La mayor parte de los fondos no utilizan, ¿no? Esta forma de remuneración. Prefieren ir todo a fijo. Ese salario del que hablábamos para el gestor, prefieren cobrar todo el salario en fijo que fijo más variable. Entonces, no muchos fondos aplican comisión de éxito. Pero bueno, en todo caso, el TER... Dentro del TER estaría incluida la posibilidad de una comisión de éxito, mientras que en la de gastos corrientes te mete todos los gastos menos esa posible comisión de éxito. Pero bueno, que son muy, muy parecidas. Cuando veáis la partida de gastos corrientes en un DFI, quedaros con que esa es más o menos. Ahí más o menos van a estar incluidos todos los gastos en los que incurre el fondo y ahí sí que lo puedes utilizar como métrica comparativa con otros fondos de la categoría. Preguntan, ¿se pueden traspasar fondos de una entidad europea a una española con la misma ventaja fiscal que si hicieras un traspaso entre entidades españolas? Entiendo que aquí el problema no es tanto la entidad como el fondo, ¿no? Entre fondos españoles tienes la ventaja fiscal del traspaso y luego pues habría que ver qué tipo de vehículo, de qué tipo de vehículo a qué tipo de vehículo estaríamos traspasando para ver si efectivamente aplica esa ventaja fiscal o no. Ahora os busco de todos modos porque en el blog también os invito a que entréis en el blog de MyInvestor, este blog de educación financiera, porque casi todas las cuestiones que nos estáis preguntando aparecen aclaradas en algún post o incluso en podcast, vídeos y demás. Si los metéis en las diferentes secciones o en el buscador vais a poder encontrar casi toda la información que nos estáis preguntando, súper pormenorizada. Y ahí precisamente explicamos un poco cómo funciona esto del traspaso entre fondos, porque hay alguna pequeña excepción de qué fondo a qué fondo no tienes esa ventaja fiscal, pero normalmente sí que es así. Bueno, preguntan también si tienes varios fondos indexados, cuál será el porcentaje que deberías dedicar a cada uno de ellos. Eso ya es una cuestión de la asset allocation que tenga cada uno. Nosotros no podemos hacer recomendaciones de inversión y tampoco hacer una planificación financiera, porque es que no podemos, pero es que aunque quisiéramos no podríamos, ¿no? Porque depende también de las necesidades de cada uno y de la visión de mercado de cada uno. O sea, queremos daros pistas para que podáis seleccionar fondos de inversión, pero luego ya ese asset allocation, ¿no? Esa distribución, renta fija, renta variable, mercados emergentes, bolsa europea, americana, eso ya tiene que ser una decisión vuestra en función de vuestra visión de mercado, o si no tenéis mucha idea, pues ahí podéis dejaros asesorar por un robo-advisor y directamente invertir en un robo-advisor que invierta por vosotros, ¿no? Preguntan los fondos de fondos. ¿Qué podemos comentar sobre los fondos? Está para ti. ¿Qué podemos comentar los fondos de fondos? ¿Son buena idea de inversión? Tú como responsable de fondo de fondos, ¿qué dirías? Yo creo que es perfectamente es una alternativa para invertir a nivel global, ¿vale? Yo creo que es un dato diferenciador, ¿no? ¿Por qué fondos de fondos? Pues fundamentalmente porque intentamos invertir en los mejores gestores y estrategias allá donde estén, ¿no? Esa es la esencia o la razón de ser de un fondo de fondos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uno que es completamente renta fija, liquidez, es decir, no tiene renta variable direccional, y luego tenemos otro en el otro extremo donde se utiliza pues todo renta variable. Con lo cual, ahí es donde, pues bueno, de alguna manera demostramos si somos buenos o no seleccionando y si somos buenos o no gestionando, ¿no? Que son dos capas de valor que podemos ofrecer en los fondos de fondos. Yo sinceramente creo que sí, ¿vale? Creo que sí porque, insisto, no son muchos los gestores que de manera sistemática baten a los índices, pero tenemos un oficio con unos procedimientos, una metodología, muchas horas de estudio y mucho trabajo dedicado para intentar identificarlos, ¿no? Como no somos adivinos, lo que hacemos es intentar buscar a los mejores y diversificar entre los mejores, ¿no? Que es una clave
relevante, porque no todos ellos son buenos todos los años de manera consecutiva. Pero sí que es cierto que si confías en una inversión, por ejemplo, el DFI te recomienda un fondo de inversión agresivo, horizonte temporal de 5 años, ¿vale? Pues bueno, en 5 años yo creo que sí somos capaces de aportar algo de alfa, ¿no? Identificada como valor añadido en términos de rentabilidad, de comprar solamente un fondo de inversión. Lo que hacemos es una cartera de fondos de inversión identificando los mejores gestores que tenemos accesibles en el mercado, ¿no? Preguntan también si es importante mirar el valor liquidativo de un fondo a la hora de invertir en él o no, si no es relevante. El valor liquidativo del fondo al final lo que nos está diciendo es el precio de la participación. Si hay muchas participaciones, el valor liquidativo será más pequeño, y si hay menos participaciones, o sea, al final es el conjunto del valor de los activos en los que está invirtiendo el fondo dividido entre el número de participaciones, entre el número de porciones que tiene la tarta. Con lo cual, si el valor participativo de un fondo es de 100 euros, o es de 1.000, o es de 50, no es relevante. Lo relevante es cómo ha ido evolucionando ese valor liquidativo. Ojo, ¿eh? Entonces, cuando estamos hablando de analizar la rentabilidad de un fondo, estamos hablando de ver cómo ha evolucionado ese valor liquidativo. Es como si tú ves, quieres evaluar lo que ha hecho una compañía en bolsa. Pues da igual a cuánto cotice cada una de las acciones de esa compañía, porque eso va a depender de cuántas acciones hay en circulación. Lo importante es cuánto se ha revalorizado esa acción, se ha subido porcentualmente, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Pero vamos, que el valor liquidativo en sí sea de 50 euros o de 100 euros, pues eso, lo importante es cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Otra persona pregunta, partiendo de 2 fondos indexados que replican con la misma exactitud el índice, ¿qué importa la comisión de gestión que cobren y que una sea mayor que otra? ¿Tendrá esa diferencia quizás relevancia en la volatilidad? Mira, pregunta con truco, fundamentalmente porque la comisión de gestión, como he comentado antes, se descuenta día a día, ¿vale? Entonces podemos calificarla más o menos como lineal en el tiempo, ¿vale? Si es lineal en el tiempo, en principio no debe de afectarle a la volatilidad de la inversión, del indexado en este caso, ¿no? Entonces, probablemente lo más relevante, con casi total seguridad, aunque habría que analizarlo caso a caso, sea ese diferencial de comisión, la rentabilidad puramente, ¿vale? No afectaría al nivel de volatilidad en principio. Luego preguntan también por las comisiones de MyInvestor en los fondos pasivos y demás. Bueno, nosotros comentábamos precisamente en la presentación que MyInvestor no cobra ninguna comisión por la comercialización de fondos. Comercializa clases de fondos que implican una retrocesión para el comercializador. En ocasiones no, en ocasiones vendemos fondos que no nos dejan ningún tipo de retrocesión, pero lo que no hacemos bajo ningún concepto es aplicarle al cliente una comisión. O sea, el cliente va a pagar las comisiones intrínsecas al fondo, las que no le quedaría más remedio que pagar en cualquier caso por invertir en esa clase de fondo. Así que nosotros no aplicamos ninguna comisión ni de compraventa, ni de custodia, ni nada por el estilo. Preguntan también si tenemos en MyInvestor fondos socialmente responsables, ¿no? Los ESG famosos. Tenemos efectivamente fondos de esta categoría. Si entráis en el buscador de MyInvestor, pues de hecho esto es uno de los filtros que podéis activar, ¿no? Seleccionar fondos socialmente responsables y ahí os van a aparecer los que tenemos que se pueden encuadrar en esta categoría, aunque como os puede explicar Sebas, muy brevemente, por favor, sí. Sebastián, porque es que además esto es un tema como para hacerse otro webinar o 10. Hay fondos que son específicamente con un enfoque socialmente responsable, pero lo cierto es que la inversión socialmente responsable cada vez impregna más el conjunto de la gestión, ¿no? O sea, fondos que a lo mejor no son específicamente de inversión socialmente responsable, pero que cada vez más tienen en cuenta, tienen esta sensibilidad hacia este tipo de criterios, y ya quien más, quien menos, pues un poquito ya empieza a preocuparse, ¿no? Por estos criterios no financieros, ¿no? Por el gobierno corporativo de las empresas, por tal, por cual. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que tiene sentido la inversión en este tipo de productos? ¿O qué es lo que se puede...? Sí, Clarisa, pues intento ser breve. Lo primero son las etiquetas, ¿vale? Eso es muy relevante. Tenemos etiquetas regulatorias o etiquetas de los diferentes fondos y las gestoras responsables de los fondos.
Obviamente ahora estamos en un proceso de transformación. Apenas la regulación en Europa de la etiqueta ESG, ¿vale? Que son los famosos artículos 8 o 9, ¿vale? El artículo 9 es de impacto, el artículo 8 es que promueve características e inversiones socialmente responsables, ¿vale? Son etiquetas. Obviamente eso solamente es la punta del iceberg, ¿no? Habría que ir mucho más allá para analizar este componente. Últimamente estamos hablando de rentabilidad, riesgo, sostenibilidad, ¿no? Que son tres ejes, tres factores muy relevantes a la hora de tener en cuenta el análisis del fondo y de cualquier inversión, de hecho, ¿no? Sobre todo por la regulación. Entonces, cada vez más relevante, ¿vale? Siempre ha sido relevante la G, ¿vale? Eso sí que es cierto, los que llevamos en esto ya pues casi 25 años, y se miraban las cosas de otra manera. Ahora se está poniendo un poquito de orden, ha sido un pequeño shock, va a ir evolucionando, tenemos un tsunami regulatorio y va a ir cambiando, ¿no? Pero cada vez más va a ser muy relevante el impacto que tiene cada una de las inversiones que hace un fondo de inversión en la sociedad, por supuesto. Preguntan también, en las comisiones, ¿la comisión de suscripción se cobra una vez al año o cada vez que inviertes? Cada vez, ¿no? Es cada vez que inviertes, sí. De todas maneras, esto lo tiene que establecer siempre el folleto. ¿Por qué? Porque la comisión de suscripción es cada vez que inviertes y de hecho se aplica al dinero, ¿no? Al patrimonio que estás invirtiendo. Pero claro, ¿qué pasa con las aportaciones posteriores que hagas? Pues depende. Hay fondos que a las aportaciones posteriores ya no les aplica comisión de suscripción, hay fondos que sí. Con lo cual, esta comisión de suscripción, informaros muy bien, tiene que venir detallada en el folleto. Si no, le preguntáis al comercializador, pero aseguraros muy bien de saber cuántos van a cobrar, si es que os van a cobrar comisión de suscripción y en qué circunstancias. Preguntan también por los fondos de oro. ¿De qué manera se puede invertir en oro a través de fondos de inversión? En este caso, quizás sea más directa la inversión en ETFs o, para ser exactos, no ETFs, sino ETCs, que son como si fueran ETFs, pero con una forma jurídica un tanto distinta y que son básicamente como fondos que cotizan en bolsa y que en este caso pues, te permiten replicar el comportamiento del oro. Pero esto ya iría vía broker, ¿no? Ya iríamos a nuestro broker, en MyInvestor también tenemos un servicio de broker y ahí compraríais vuestro ETC sobre el oro y ahí ya os beneficiaríais de la revalorización del oro. A menos que quisierais invertir de una forma indirecta a través de un fondo de inversión que comprase compañías mineras, que los hay. Hay fondos de minería, ¿no? Fondos que invierten en compañías mineras relacionadas con la extracción de oro y de otros metales, y entonces de este modo tendrías una exposición indirecta. Por supuesto no iría perfectamente correlativa con lo que suba el oro, pero bueno, que sería un poco como una manera de estar expuesto, ¿no? a los metales preciosos sin necesidad de invertir directamente en el metal. Otra persona pregunta, se afirma repetidamente la importancia que el ciclo tiene en el comportamiento de los mercados. ¿Existen fondos que ajusten su cartera con arreglo al momento del ciclo? ¿Cuáles son los más recomendables? Pues realmente existe una estrategia que bueno, se llama All Weather, ¿vale? Y que básicamente está pensada para cualquier tipo de ciclo económico y de los mercados financieros, ¿vale? La estrategia All Weather, en castellano, que fundamentalmente significa para cualquier clima, para cualquier tiempo, está pensada, pues, obviamente, para navegar en base a cualquier momento del ciclo. Luego hay muchos más matices, esa es la respuesta corta, ¿vale? Fundamentalmente luego puede haber una táctica adicional o una gestión activa adicional para adaptarse o para incrementar la sensibilidad a unos activos u otros en función del ciclo de mercado. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, si ahora tengo los niveles de referencia en Estados Unidos de tipos de interés cercanas al 5%, pues tiene un poquito más de valor actualmente invertir al 5%, ¿no? Una cosa tan obvia como esa, pues tiene sentido que, ojo, hace 15 meses no tenía, porque básicamente estaban los tipos de interés que brillaban por su ausencia, ¿vale? Pero, respuesta corta, yo echaría un vistazo, se puede buscar en cualquier lado, buscador, no sé si tenéis algún post sobre el tema, pero la estrategia All Weather es muy interesante para navegar en cualquier entorno de los mercados financieros. Bueno, también os preguntan varias personas que dónde se comercializan los fondos de MyInvestor. Bueno, MyInvestor es un neobanco en el que ponemos un montón de productos de inversión a vuestra disposición, fondos, planes de pensiones, un broker con acciones, crowdfunding inmobiliario, de todo.
os he puesto en concreto, en el caso de hoy, que estamos hablando de fondos de inversión, pues os he puesto el link específico que lleva a nuestro buscador de fondos para que allí podáis encontrar el que más os guste e invertir directamente. Pero bueno, en la página web de MyInvestor, en myinvestor.es, ahí podéis encontrar y comprar o consultar la información de todos los fondos que queráis. También nos estáis haciendo varias preguntas que, como os comentaba antes, tenemos un blog de educación financiera y que se han aclarado, ¿no? En ese blog de educación financiera, lo digo porque ahí, al margen de que ya nos estamos quedando sin tiempo, en el blog lo vais a poder ver mucho más explicado, ¿no? Os he puesto también en el chat el link de nuestro blog para que, pues yo que sé, por ejemplo, preguntan por el alfa y la beta del fondo, que esto lo comentó hace un rato Sebas, que si el objetivo de un fondo es conseguir más alfa y demás y no sé cuántos. Podemos abundar más en esta idea, pues que son conceptos tan técnicos, tan un poco complicados, que creo que es mejor, os va a ser más útil si lo consultáis en un post que viene explicado con mucho más detalle y demás. Nos piden reiteradas veces, que yo me estaba un poco escaqueando, ¿no?, de la pregunta, porque no quiero entrar tampoco a hablar de fondos en concreto, pero bueno, es que nos preguntan mucho y sin llegar a mojarnos demasiado ni hacer recomendación de inversión, ¿puedes dar tú, como experto que eres, tu visión sobre Baelo? Porque es que nos lo están preguntando un montón en el chat. ¿Qué opináis de Baelo, por favor? ¿Qué opináis de Baelo? ¿Qué opinas de Baelo, Sebas? Hombre, yo creo que Baelo es un fondazo. Hay que entender bien la estrategia. De hecho, conozco personalmente al gestor, hemos coincidido en varias ocasiones y somos compañeros de grupo, ¿no? Porque somos grupo Ambank, ¿vale? Y la verdad que es un fondazo. Lo que sí que yo creo que es seguirle, entender bien la estrategia y antes de invertir dedica un ratito a entenderlo bien, ¿vale? Pero vamos, de hecho es uno de los principales productos que ofrece MyInvestor y con total confianza os comento que es un buen fondo y que el gestor es consistente en el tiempo, que yo es una de las variables, ¿sabes? Esa famosa C mayúscula, que es la consistencia, probablemente sea el carácter de la estrategia fundamental de Baelo. Respuesta corta. Vale. Otra cuestión, hablábamos antes de los fondos que tenemos en la plataforma, en MyInvestor, los que ponemos a vuestra disposición. Aparte de toda la oferta de producto que tenemos, que son 1.700 fondos, que tenéis ahí toda una oferta amplísima en función de estrategias, activos, categorías, gestoras, etcétera. Además, si hay un fondo en el que queráis invertir y que no esté ahí y que no forme parte de nuestra oferta de producto, nos lo podéis pedir. Oye, mira, me interesa muchísimo este fondo y no lo tenéis. Y nos escribís de nuestras redes sociales o canales de información de atención al cliente, a través del canal que queráis, y nos lo pedís y nosotros haremos lo posible por incorporarlo para poder proporcionároslo y que invirtáis en él. De hecho, muchos de los fondos que tenemos en nuestra plataforma, que ponemos a disposición de nuestros clientes, es porque algún cliente nos lo ha preguntado, oye, me interesa este. No lo teníamos y lo hemos incorporado y ahora ya está ahí a disposición de los demás. Preguntan también, Sebas, que cuáles son los fondos que tú gestionas dentro de Ambank, porque, bueno, pues coméntanos un poco, ¿no? Y así los decimos. Sí, claro, por supuesto. Es mi día a día. Se llaman, bueno, mira, en Ambank tenemos una gestora en Luxemburgo que se llama la SICAP, donde invertimos, precisamente es una SICAP, se llama Sigma y tenemos diferentes compartimentos. Entonces, bueno, simplemente comentaros que tenemos una amplia oferta de fondos en Ambank, muchos más, ya más de 40 gestionados internamente por parte de equipos in-house, ¿no?, dentro de la entidad. Y yo, entre otras cosas, pues la verdad es que me encargo de la gama de fondos perfilados, ¿no? Se llama multiperfil, es un nombre sencillo, fácil de acordarse y se llaman Sigma porque es la SICAP de Luxemburgo de Ambank y multiperfil. Y el apellido multiperfil es el riesgo que se le pone al fondo, ¿no? Tenemos una gama actualmente de 5 niveles de riesgo, con lo cual sería Sigma multiperfil y los diferentes niveles de riesgo en función de lo que desee el inversor. Bueno, pues ya es que nos estamos pasando bastante de la hora prevista. ¿Se nos ha quedado alguna pregunta más por
por resolver, pero bueno, más o menos iban ya en línea de las cosas que ya hemos ido viendo a lo largo del webinar, y si no, pues os recomiendo encarecidamente que entréis en el blog de MyInvestor, este blog de educación financiera, al que por supuesto también os podéis suscribir, porque tenemos una newsletter que enviamos quincenalmente con los últimos contenidos que vamos subiendo. Por supuesto es gratuita, como todos los contenidos de educación financiera que hacemos. Y en este blog, pues muchas de las preguntas que nos habéis hecho o que a lo mejor se han quedado sin responder, las vais a poder encontrar sin problema, ¿no? Os he puesto el link del blog en el buscador. Si no, pues bueno, se llama MyBlog y es el blog de educación financiera de MyInvestor. Allí, en cuanto a las dudas que os hayan podido surgir, en cuanto a los productos, que nos habéis preguntado varios, oye, ¿dónde podemos invertir? Pues en MyInvestor, en la web de MyInvestor, que se llama myinvestor.es, es web, es app también. Pues allí podéis encontrar todos los productos que comercializamos, aparte de las cuentas corrientes, remuneradas, tarjetas, etcétera. Pero bueno, en concreto el tema de hoy, los fondos, pues ahí podéis encontrar información sobre los fondos que comercializamos y un buscador de fondos, para que allí encontréis un poco con todos estos criterios, estas pistas que os hemos dado hoy, el fondo que mejor os encaje. Y nada, recordaros también, como os decía antes, que la grabación del webinar de hoy pues estará a vuestra disposición a partir de mañana, precisamente en ese blog, en el blog de educación financiera de MyInvestor y también en nuestro canal de YouTube. Os informaremos cuando tengamos ya subido a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues nada, ya por nuestra parte nada más. Simplemente solo me queda agradecerle a Sebastián Larraza, responsable de selección de fondos y gestión multiperfil en Andbank Wealth Management. Sebas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a entender un poquito más. A ti, Clarisa, muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por la iniciativa. Vamos, básicamente que dure muchos años, porque la verdad que me encanta. Y sin más, gracias a todos por haber estado aquí este ratito y escucharme. Pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a los asistentes por acompañarnos hoy. Que paséis una muy buena tarde.